Muy buenas, un gusto saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Diever Mauricio Pereira Sánchez, estudiante de la carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. El día de hoy quiero presentar un par de análisis relacionados con unos cuentos en este caso, el primero del autor Gabriel García Márquez. Solo vine a hablar por teléfono. Es un cuento escrito, como les comentaba, por el escritor Gabriel García Márquez, publicado en su colección 12 cuentos peregrinos en 1992. El cuento trata sobre una mujer llamada María de la Cruz Cervantes, que queda atrapada en un hospital psiquiátrico después de sufrir un accidente automovilístico. A través de este relato, García Márquez explora temas como la identidad, la soledad, la alineación y la comunicación. Me gustaría abordar este tema en relación a este análisis, en relación a unos puntos importantes específicamente hacia las intenciones comunicativas. El primero de ellos es, y como lo pudimos identificar en el texto, reflejar la fragilidad de la identidad. Basado en esto, la protagonista sufre una crisis de identidad después del accidente, lo que básicamente la lleva a confundir su nombre y origen. Esta confusión refleja cómo las experiencias traumáticas pueden afectar la percepción de uno mismo. Un segundo punto importante a reconocer en la lectura es cuestionar la realidad y la locura. La línea entre la realidad y la locura se difumina a medida que la protagonista se encuentra atrapada en el hospital. En este caso, Gabriel García Márquez, el autor, juega con la ambigüedad para que los lectores también cuestionen la verdadera naturaleza de lo que está sucediendo. Como un tercer punto, explorar la alineación y la incomunicación. A lo largo del cuento, María de la Luz lucha por comunicarse con los demás. La falta de comprensión de su situación y sus intentos fallidos de comunicación muestran cómo la sociedad puede aislarnos cuando más necesitamos una conexión hacia el mundo exterior. Abordando un punto más específico y en este caso una relación intertextual, tal y como el trabajo lo solicita, García Márquez utiliza elementos de la literatura realista y del realismo mágico, un estilo por el cual es muy conocido este autor. La confusión de la protagonista y la transformación de la realidad recuerdan a obras como Cien años de soledad, donde lo mágico y lo real se entrelazan de manera inextricable. Con base en el texto presentamos un par de conclusiones, las cuales me gustaría argumentar de acuerdo a lo analizado en la lectura. A través de Solo vine a hablar por teléfono, el autor presenta un análisis profundo de la fragilidad de la mente humana y la lucha por la comunicación y la identidad. La obra se inscribe en su estilo característico, el realismo mágico, donde elementos surrealistas se combinan con la realidad. La historia sugiere que todos estamos susceptibles a la pérdida de identidad y la desconexión en un mundo que a menudo malinterpreta o ignora los problemas emocionales y psicológicos. Como un segundo punto, en conclusión, la ambigüedad y la falta de claridad en el cuento desafían a los lectores a reflexionar sobre las diferentes interpretaciones posibles. Para mí esto crea como una especie de impacto duradero, ya que cada lector podría llevarse una experiencia única y personal de la historia. Pues en última instancia, Solo vine a hablar por teléfono, el nombre de la obra, para mí resalta la importancia de la empatía y la comprensión en la comunicación humana y cómo las experiencias traumáticas pueden distorsionar nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos.
En nuestro segundo texto discursivo textual vamos a hablar de un cuento llamado Mr. Taylor. Mr. Taylor es un cuento corto escrito por Augusto Monterroso, un autor guatemalteco conocido por su estilo conciso y su habilidad para condensar significados profundos en pocas palabras. Publicado en su colección La Oveja Negra y demás fábulas en 1969, el cuento presenta una historia aparentemente simple pero con implicaciones filosóficas y críticas sociales más profundas. Abordaremos en primera instancia lo que es la intención comunicativa y hemos notado bajo un breve análisis de todo el cuento dos puntos claves. El primero, sátira social. A través de la historia de Mr. Taylor, Monterroso critica la obsesión de la sociedad con el consumo y la búsqueda de la felicidad a través de la adquisición material. El personaje principal busca constantemente la última novedad y cambia de opinión sobre lo que quiere, reflejando la superficialidad y el consumismo desenfrenado. El segundo punto que pudimos notar respecto al análisis tomado en consideración de esta lectura es la ironía y un poco de humor, pues en este caso el cuento utiliza el humor irónico para resaltar la naturaleza absurda de la búsqueda incesante de la felicidad a través de objetos materiales. La repetición de la frase Mr. Taylor hizo lo que siempre hacía. Resalta la monotonía, la falta de propósito en la vida del señor Taylor. Siguiendo el punto de relación intertextual, la estructura del cuento y su estilo minimalista recuerdan al género de la fábula. Monterroso retoma elementos de este género para crear una parábola moderna. Además, el cuento se relaciona con la tradición de la literatura que critica la sociedad de consumo y la alineación del individuo en el mundo moderno. Las conclusiones establecidas en el cuento de Mr. Taylor, pues pudimos notar que es un cuento que encapsula la búsqueda incesante de la felicidad a través del consumismo en una forma breve pero impactante. A mi parecer, la historia ilustra cómo la sociedad puede ser impulsada por deseos efímeros y cómo la obsesión por tener lo último y lo mejor puede llevar a una existencia vacía y sin sentido. La repetición de la frase Mr. Taylor hizo lo que siempre hacía, pues como lo mencionamos anteriormente, enfatiza la rutina y la falta de autenticidad en las acciones del señor Taylor. El cuento critica la superficialidad de una cultura que valora más las posesiones materiales que la auténtica búsqueda de significado y felicidad. Además plantea preguntas sobre la autenticidad y la individualidad en un mundo donde la identidad parece estar moldeada por las tendencias y expectativas sociales. En última instancia, Mr. Taylor es una llamada a la reflexión sobre la forma en que vivimos nuestras vidas y lo que realmente valoramos. A pesar de su brevedad, el cuento logra transmitir un mensaje profundo y atemporal sobre la búsqueda de la felicidad y la verdadera naturaleza de nuestras elecciones en un mundo dominado por el consumismo y la conformidad. Esperamos que este análisis haya sido de tu agrado con base a estas dos lecturas. Pues antes que nada, pues si te gustó, dale like al video y no olvides compartirlo con otros estudiantes o conocidos en búsqueda de un aprendizaje autónomo y exitoso y la adquisición de buen conocimiento. Hasta la próxima, que tengan un excelente día.